Dice Isaías capítulo 52, versículo del 7 al 10, lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Quiero nuevamente, amados hermanos, leer el versículo 7 y después el versículo 10, porque es lo que concentra nuestra temática el día de hoy, y sobre todo hacia dónde el Señor quiere llevar a esta congregación respecto a su real función en el planeta Tierra. Dice el versículo 7, quiero que lo leas conmigo, y después el versículo 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra. Amados hermanos, no va a quedar ningún rincón en esta tierra donde no llegue a verse la salvación del Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, pueden tomar asiento. El tema del día de hoy es un llamado y una misión. Vivámosla con fidelidad. El día de hoy tenemos un tema respecto al llamado y a la misión, pero sobre todo el desafío es vivámosla con fidelidad, vivirla con fidelidad, y eso demanda acciones, amados hermanos. Eso demanda de compromiso, demanda de responsabilidad en todo el sentido de la palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy en día tiene el mismo deber, la misma obligación y la misma responsabilidad frente a este mandato establecido por nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, desde los primeros días de la iglesia primitiva hasta la presente fecha, como lo registra la palabra de Dios, en razón a lo que el Señor Jesús mencionó en el libro de Mateo como referencia 28:19, que dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Era la palabra del mismo Redentor, de Jesús, a sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es muy explícito en la ordenanza, porque está dirigido a todo aquel que se identifica como hijo de Dios, a todo creyente, a toda persona que ha nacido de nuevo. No hay acepción, no hay excepciones, no se hace discriminación alguna. El Señor dirige explícitamente esta ordenanza a todo el cuerpo de Cristo, cuando dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Y es por eso la necesidad de traer el día de hoy este recordatorio, a fin de concientizar, amados hermanos, de traer a nuestra conciencia cuál es la misión que tú y yo tenemos en esta tierra, que no es otra que predicar las buenas nuevas de salvación. La razón de ser de la iglesia no puede alejarse de esta base bíblica. La razón de ser, su misión, es predicar las buenas nuevas de salvación. Si bien es cierto, no todos pudiéramos dedicarnos a ir por todas las naciones, a predicar el Evangelio, pero sí podemos orar, sí podemos contribuir para aquellos hombres y mujeres misioneros que un día recibieron ese llamado de ir fuera de estas fronteras y llevar el Evangelio a cuanta persona podían
en lugares de repente poco asequibles. En medio de todo esto es una loable y una noble acción que hombres y mujeres reciben de parte de Dios como su llamado para llevar la palabra de Dios a otros lugares. No hay fronteras, amados hermanos. Hoy más que nunca podemos darnos cuenta que incluso la tecnología nos invita a predicar la palabra de Dios y no existe límite en territorio alguno, porque cuando usted predica y sube una predicación, sube un devocional, sube un pensamiento basado en la Biblia, puede llegar a los lugares tal vez imposiblemente que usted físicamente pueda llegar, pero el mensaje puede llegar a través de los satélites que hoy en día el Señor permite que sirvan también para el reino de los cielos, llevando el mensaje de salvación. Pero por otra parte, muchos pensamos que necesariamente tenemos que salir de nuestra ciudad para predicar. A veces pensamos eso. Bueno, es que yo no predico porque no puedo salir de la ciudad de Guayaquil o de la provincia del Guayas, tal vez no puedo salir del Ecuador, así que la predicación no es para mí. Y eso es un grave error, pensar de esta manera. No es como el Señor nos lo enseña, porque cuando lo correcto al analizar este mensaje o este llamado y la misión que tenemos es que el Señor nos invita a comenzar por nuestra Jerusalén. Usted puede comenzar predicando la palabra de Dios ahí en su misma familia, en su misma casa, en su vecindad, en su grupo de trabajo, en el lugar de estudios, en el lugar donde usted se desenvuelve. No hay razón para pensar que no puedo predicar porque no puedo salir de este territorio. Es un grave error que tal vez en malas enseñanzas o malas concepciones lo hemos entendido por mucho tiempo, y eso no es lo que quiere decir el Señor a cada uno de nosotros cuando nos invita a ir y predicar la palabra de Dios. Más aún cuando tenemos un desafío que lo recibimos hace algunos años como una visión de crecimiento y lo tenemos ahí recordándonos una y otra vez, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Hoy en día, y lamentablemente decirlo de esta manera, tal vez en muchos lugares, en muchas congregaciones, existe una gran apatía por la predicación de la palabra. Existe esta apatía y muchas veces se conforman con solamente ir a la iglesia un día domingo, creyendo que así podemos agradar a Dios. Y eso también es un engaño o un autoengaño en nuestras vidas, cuando Dios nos está diciendo todo lo contrario. Todos los días son buenos para compartir la palabra de Él. Todos los días hay oportunidades para predicarle a alguien que se está perdiendo en este mundo sin Cristo Jesús, porque cuando llega aquel día de partir de esta tierra ya no habrá más oportunidad. El momento que salimos de esta tierra se cerró totalmente la puerta para una posibilidad de vivir eternamente delante de Dios. Por eso te animo, amado hermano, a que no caigamos en ese enfoque equivocado de tener apatía en contra de la predicación o creyendo que agradamos a Dios solo asistiendo a un culto dominical. Cuando esto ocurre, lamentablemente es porque creemos que no es nuestro deber predicar la palabra del Señor al necesitado espiritual, y eso es un gran problema. La iglesia está llamada a vivir, no solo a existir. Cuando existe, lamentablemente solo caemos en rudimentos y en prácticas de hombres, caemos en la religiosidad. Pero cuando la iglesia realmente vive lo que ama y ama lo que vive, de tal manera que amamos al Señor y por lo tanto compartimos al Señor. Y es con base a estos antecedentes que podemos el día de hoy enfocarnos a este tema que el Señor nos trae para nuestras vidas, con 3 enfoques relevantes, muy relevantes, que nos van a permitir entender de una manera conceptual el rol de nuestro llamado y la misión a la cual el Señor nos pide que la vivamos con fidelidad, porque nuestra fidelidad a Dios, como lo hemos dicho desde el mes de enero, durante todos estos meses, y lo vamos a seguir haciendo, es nuestro propósito. Vivir para el Señor es nuestro propósito. Pero es importante para ello primero comprender qué significa nuestra misión.
qué significa nuestra misión. Y es entender a lo que estamos llamados. Y pudiéramos decirlo que nuestra misión es el latido del corazón de Dios. Al Señor le late el corazón cuando tú y yo estamos realmente enfocados en su misión, en la razón de ser, en aquel plan que en la eternidad se construyó para redimir, para encontrar, para salvar lo que se había perdido. En un inicio, el hombre perdió algo maravilloso, y por un hombre, Jesucristo, Dios encarnado, vino la oportunidad de restablecer aquello. Tú y yo tenemos que tenerlo muy presente en este día, en nuestra razón como iglesia, predicar la palabra, porque caso contrario, sin ella no habría ninguna redención para la humanidad. Si no compartimos a Cristo Jesús, ¿qué redención puede haber para el vecino que aún no conoce de Cristo? Para el amigo, para el familiar, para el padre que aún no conoce de Cristo, para el hermano que no conoce de Cristo, para las autoridades locales que aún no conocen de Cristo. Tanta persona alrededor nuestro que aún no conoce de Cristo. Si la iglesia no cumpliera su misión, si la gente en la iglesia, las personas, los hijos de Dios, no evangelizamos, no cumplimos nuestra misión, no habría iglesia local. Las iglesias locales comienzan a darse cuenta en la misma palabra de Dios que comienzan a multiplicarse con los discípulos de Cristo Jesús, porque comenzaron a llevar la palabra a todos los rincones del sector, de la región, de ese punto geográfico donde ellos se encontraban. Y somos frutos de ese trabajo, porque la palabra de Dios se sigue predicando. Es la responsabilidad tuya y mía, amado hermano, tuya y mía, de predicar la palabra. Y tal vez me he tomado unos minutos más en esta introducción, pero lo que quiero buscar en cada uno de ustedes es concientizar el porqué de nuestro llamado, el porqué de nuestra misión. Por todo esto vamos a enfocarnos, amados hermanos, a vivir con fidelidad el llamado de nuestra misión, y analicemos los siguientes enfoques. El primer enfoque: somos enviados a preservar la vida. Como hijos de Dios somos llamados a eso, a preservar la vida. Y regresamos a Isaías 52, versículo 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este primer enfoque nos invita el día de hoy a mirar hacia lo que hemos sido llamados. Este versículo tiene también un toque de ironía, y quiero empezar explicando esa ironía. Cuando hablamos de belleza física, creo que nadie le va a decir a otra persona: qué hermosos son tus pies. Usted le diría a una persona: qué lindos pies que tienen, porque por lo general los pies son medios amorfos en algunas personas. Tienen juanetes, callos, tienen uñeros, un dedo más grande, uno más chiquito, unos con callos, unos buenos. De todos los colores y olores usted puede ver pies. Y difícilmente usted le va a decir qué lindos pies tiene. Tal vez a la esposa le dirá a usted, tal vez al esposo le dirá a usted, pero creo que de ese contexto no va a pasar. Entonces, esta ironía nos lleva a pensar que cuando hablamos de belleza física, no solemos pensar en los pies, pensamos en el rostro, pensamos en los ojos, en los labios, pensamos en aquellas orejas grandes o pequeñas, o en el cabello, pensamos en las pestañas, pero difícilmente pensaríamos en los pies. Consideramos los pies una parte del cuerpo más modesta, por lo general cubierta, pero de todos modos, para una persona en peligro, el instrumento de salvación es algo bello. El instrumento de salvación es algo hermoso, y no importa la apariencia. Cuando alguien se convierte en ese instrumento,
de salvación, no importa la apariencia. Por ejemplo, para una persona que se está ahogando, aparece una barcaza vieja, destartalada, que se acerca con una cuerda. Esta barcaza va a ser la más bella que esa persona ahí ahogándose pueda ver. Mucho más hermosa que cualquier yate que hoy en día valen 40, 50, 80 millones de dólares. Ese instrumento de salvación para aquella persona en peligro es realmente hermoso. Otro ejemplo, para una persona que se muere de sed, un vaso de agua es bello aunque esté desconchado o esté sucio, porque lo que importa es el contenido. Para los prisioneros en los campos de concentración nazis, los soldados estadounidenses que los liberaron era algo maravilloso, a pesar de las caras, a pesar de sus uniformes, a pesar incluso del olor que traían encima después de tantos días en ataque. Para ellos eran los más hermosos porque eran los instrumentos de salvación. Así es aquí cuando leemos este versículo. Para los exiliados que habían perdido la esperanza de volver a ser libres, algún día el que viene anunciando paz y buenas noticias y salvación es bello hasta los pies. Me encanta este análisis, me encanta y me fascina cuando podemos desagregar aquella porción en esta mañana. Después de que el Señor, el Eterno, Creador de los cielos y la tierra, Él puso todo en orden, en una semana, cuando vamos al inicio en Génesis, encontramos todo lo que el Señor hizo. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Que Él no nos abandonó en el mundo para que anduviéramos por nuestra cuenta. El Señor tiene un plan perfecto. El Señor todo lo va hilando. Y el Señor sabe de que hay, lamentablemente, en este mundo caído, un gran problema que tiene el hombre y es almático. El problema del ser humano no es su apellido, no es el lugar donde nació, no es su apariencia, no es sus títulos, es lamentablemente el pecado para toda la humanidad. Y más bien, ¿qué es lo que hace el Señor? Sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de toda su creación. Dios no es como un relojero que formó el mundo y le dio cuerda y ahora lo deja lentamente que la cuerda se termine. Dios sigue involucrado en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Recuerda algo importante, lo que tú ves en el medio, toda la maldad que se prolifera, todas las desgracias humanas que estamos viendo en nuestros tiempos, la pérdida total de lo que es la esencia de la humanidad, la pérdida de valores, los fenómenos naturales, todo es consecuencia de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. No es culpa de Dios lo que vemos a nuestro alrededor, es la esencia del ser humano que cada día se aleja más y más de Dios y seguirán viendo cosas peores. Más bien lo que quiere nuestro Padre Celestial como amoroso, porque Él es amor en esencia, es que Él cuida de cada uno de nosotros. Y es ahí la importancia tuya y mía en este día de comprender nuestro llamado y comprender nuestra misión, comprender para qué estamos en esta tierra. Al continuo cuidado de Dios por su pueblo y por su creación se le llama en términos doctrinales su providencia, a través de la preservación de la vida. Vamos un momento a Génesis, capítulo 45. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Usted puede leer todo el contexto y de quién está hablando, de un hombre muy conocido como José, y la experiencia que tuvo con sus hermanos. Pero ya el contexto en el que vemos esto acá fue en el reencuentro. Dice ahí claramente, ni os pesé de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, subráyalo, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando usted lleva un mensaje de buenas nuevas noticias a su familia,
que le encanta la farra, que le encanta esto, lo otro, y usted llega ahí identificado como el hermanito, como el aguafiesta, como el que no baila, no toma, no dice malas palabras, porque así son los epítetos con los que muchas veces somos señalados, pero gloria a Dios por ello. Pero cuando usted llega en medio de ese lugar, las tinieblas se están dando vuelta, pero usted llega como luz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo envía a un lugar? Es para preservación de vida, para que usted aproveche la oportunidad en medio de la familia y predique la palabra, en medio de su vecindad y predique la palabra, en medio del lugar donde Dios lo haya puesto. ¿Por qué preservar vida? Porque alrededor nuestro, cuando alguien no tiene a Cristo, es un muerto viviente. Vive el cuerpo, vive la materia, pero no vive el espíritu. Y cuando usted le predica a alguien de Cristo y esa persona llega a los pies de Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús y es sellado con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona nace y ahora esa vida ha sido rescatada. Lo puedo complementar lo que decía hace un momento con Esther, capítulo 4, versículo 14, como referencia para ustedes, que es otra historia hermosa en la palabra de Dios, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto también, amados hermanos, nos invita a pensar que si usted no quiere predicar la palabra, otro saldrá. Si esta iglesia mañana más tarde cierra las puertas y este pastor se enmudece y los diáconos se enmudecen y todos los ministerios se cierran, no significa que se detiene la obra continúa, porque la obra no es tuya ni mía, la obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él seguirá haciendo, si es posible, que esas piedras que están afuera prediquen el Evangelio, pero a todos los confines de la tierra llegará la palabra de Dios. Por eso nosotros no debemos pensar en esta acción como algo de poca cosa. Debemos más bien pensar que esta acción de preservar la vida es un gran desafío que tú y yo tenemos. La vida que hemos hoy en día vivido tiene que ser enfocada al cumplimiento de nuestra misión, llevar la palabra de Dios. Por eso no podemos pensar que esta acción de preservar la vida es una opción a escoger para el pueblo. No es una opción. Para los hijos de Dios no es una opción. Hemos sido enviados por nuestro Señor y Salvador a anunciar las buenas nuevas de salvación. Si tú te identificas como cristiano, has sido llamado a compartir el Evangelio de Cristo. Alce la mano el que tiene a Cristo en su vida. Alce la mano, amado hermano, el que tiene a Jesús en su vida. Por lo tanto, tú y yo hemos sido enviados a preservar vida, a compartir la palabra, y no es opcional. Es claramente una orden dada por nuestro Padre Celestial. El imperativo en Mateo 28 es claro. Y no te dice: mira si puedes, mira si te queda algo de tiempo, mira si me puedes ayudar en esto. No hay opción a escoger, es imperativo. Y dice Mateo 10:16 lo siguiente. Palabra del Señor Jesucristo en Mateo 10:16, que nos dice lo siguiente en esta mañana: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos envía a cumplir una misión. Y no vaya a pensar de que el Señor le está pidiendo mucho. No vaya a pensar que lo que el Señor le pide en este día es demasiado para usted. Porque hubieron otros antes que nosotros que asumieron con gran responsabilidad y amor este llamado y esta misión. Y producto de ello es que tú y yo hoy podemos decir confiadamente que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Lo entendemos de esa manera. Juan 20:21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío el día de hoy a cada uno de los que están presentes en esta mañana, aquellos que están escuchando y viendo este mensaje. El Señor nos dice el día de hoy que así como el Padre le envió a Él envía a sus seguidores.
Él envía a sus discípulos, también yo os envío, dice el Señor. ¿Quién se puede negar al mandato del amo? ¿Algún esclavo se puede ir en contra de lo que dice el amo? ¿Algún hijo se puede ir en contra de lo que dice el padre? Amado hermano, no. El Señor es claro el día de hoy. Y si tú y yo entendemos, comprendemos, asimilamos y nos empoderamos de este llamado a cumplir nuestra misión, amado hermano, déjame decirte que lo que dice Mateo 6:33 será una realidad en tu vida. Las añadiduras llegarán, no solo para esta tierra, sino para vivir eternamente delante de Dios, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si todo lo que hacemos siempre va a tener como preeminencia al eterno y soberano Dios, cumpliendo en ordenanza siempre bajo esta disposición que Dios nos ha dado. El segundo enfoque, amados hermanos, somos enviados a anunciar el crecimiento del reino de Dios. Somos enviados a anunciar el crecimiento del reino de Dios. Vemos un enfoque inicial donde tú y yo podemos comprender claramente que preservar la vida es parte de nuestra misión acá, pero también anunciar el crecimiento del reino de Dios, porque de esta manera tú y yo cumplimos el mandato. Vamos a Isaías 52:8, que nos dice lo siguiente. Isaías 52:8. Voz de las atalayas, voz de las atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Quisiera, en base a esta primera intención que nos hace ver el Señor en el segundo enfoque, que si somos enviados a anunciar el crecimiento del reino de Dios, por default viene el cumplimiento del mandato de Cristo. Y cuando vemos aquí en el versículo 8, voz de atalayas, pregoneros, hombres y mujeres enviados, es la voz que comenzamos a utilizar para predicar. Dice ahí, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Si complementamos el Salmo 72, versículo 16, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Tiene que haber crecimiento, amado hermano, en este reino hermoso. Y lo complemento con el mismo libro de Isaías, en el capítulo 54 y en el capítulo 55 que doy lectura. Isaías 54:3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Todo esto tiene que ver con crecimiento. Isaías 55:5 dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron conocerán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Encontramos, amados hermanos, de manera complementaria y como principio hermenéutico, la explicación del crecimiento al cual tú y yo somos enviados. Somos enviados con este mensaje para que haya crecimiento en el reino de Dios. La palabra de Dios se sigue predicando a todos los confines. Hoy en día la tecnología ayuda mucho a ello, porque llega la palabra de Dios a la mayor cantidad de lugares que antes no era posible hacerlo, de manera como lo vemos en los últimos años. Y para eso el Señor llama a hombres y mujeres que saben que han sido enviados a cumplir una misión de preservar la vida, pero que trae como consecuencia un crecimiento sostenido. Como evidencia en la lectura de estas porciones que tenemos al momento en la palabra de Dios, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, extendemos el reino de Dios y su justicia, y esto de acá en lo que va a desencadenar es el fiel cumplimiento del mandato que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo en Mateo 28. Ahora nos podemos hacer la siguiente pregunta:
Y ese es el famoso ¿por qué? ¿Por qué debemos de cumplir con esta actividad de expansión del Evangelio? Pastor, ¿usted no entiende que yo soy joven y que tengo que vivir la vida por delante? Otros dicen, pastor, hay que aprovechar la vida porque la vida es única. Y bueno, y comenzamos a encontrar algunos pretextos respecto al por qué yo tengo que hacerlo. ¿Por qué no lo hace usted si usted es el pastor? ¿O por qué no envía a los diáconos, a los que quieren hacer? Ellos son los que tienen el llamado. Y creemos que predicar o compartir el Evangelio tiene que ver con el llamado que ha recibido el pastor. Y no es así. Lo explicábamos desde un comienzo. No hay acepción y no hay excepción alguna en la cual tú puedas acoger y decir yo no estoy enviado. Todos los hijos de Dios estamos enviados. Seguimos poniendo la pregunta sobre la mesa en esta mañana. ¿Por qué debemos de cumplir con esta actividad de expansión del Evangelio? Precisamente hay un mensaje que polula por las redes sociales como pensamiento. Y más se escucha en aquellas personas que no quieren dejar el mundo, cuando dice, la vida es una y hay que vivirla. Pero si usted le complementa esta expresión de la siguiente manera, sí, pero el infierno es real y hay que evitarlo. ¿A usted le parece? ¿O no? Si usted sigue con ese cuento de las tinieblas, de que la vida es una y hay que disfrutarla, sí, disfrútela. Al final el Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque si hay alguien que quiera ir al infierno, que alce la mano en esta mañana. Pero si usted quiere evitar el infierno, usted sabe que tiene que buscar a aquel que lo va a sacar del infierno, y es Cristo Jesús. Y solo Cristo rompe las cadenas, y solo Cristo trae de tinieblas a luz, y solo Cristo lo trae a usted de la muerte a la vida. Solo Cristo Jesús hace eso posible. Por lo tanto, ¿por qué debemos de cumplir con esta actividad de expansión del Evangelio? Porque tú y yo no podemos ser egoístas. Si ya estamos en el reino del Hijo de Dios y hay muchos que están en el reino de las tinieblas, tenemos la obligación como hijos de Cristo Jesús, como hijos del Señor, ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Para lo cual la misma palabra nos responde a este interrogante a través de los siguientes aspectos. ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque es un mandato y nosotros le debemos fidelidad a Dios porque es nuestro propósito. Y todo hijo obediente recibe bendición. Dice Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Comienza por las criaturas de tu casa, comienza por las criaturas de tu vecindario, por las criaturas de tu familia. Por el amor de Dios tenemos que empezar por algún lugar. No podemos ser estáticos, no podemos ser lamentablemente perezosos de manera espiritual. Tenemos que ser activos, porque los tiempos que vivimos, amados hermanos, son tiempos caóticos. La sociedad se sigue sumergiendo en arenas movedizas de las mismas tinieblas y cada vez la maldad sigue creciendo. La maldad crece, amados hermanos. La vida del ser humano para muchos ya no vale ni un centavo. Ya no vale, amados hermanos. Cuando las cosas que tú tienes encima valen más que tu vida, otro las quiere tomar. Y ya no importa la hora, no importa el lugar, no importa donde te encuentres, la maldad sigue proliferándose. ¿Por qué? Porque es proféticamente una advertencia antes de que la iglesia se vaya con Cristo Jesús. Porque en los últimos días la maldad del hombre va a subir de manera antes nunca vista. Y por eso el corazón de muchos se está enfriando. ¿Qué cree que pasa? La acción de la violencia trae reacción en violencia. Y eso es lo que tú y yo estamos viendo en estos tiempos. ¿Por qué tenemos que compartir la palabra de Dios? Porque es mandato de Dios, sobre todo para preservar vida. Jesús le dijo otra vez en Juan 20:21, paz a vosotros, paz a vosotros. La paz va a llegar a las personas que hoy en día se pierden en este mundo solo por Cristo Jesús. En las cárceles no va a haber paz si no está Cristo Jesús. En este país no va a haber paz y ni en ningún otro país no va a haber paz si Cristo Jesús no es el que lidera, si Cristo Jesús no es el que llega al corazón de cada ciudadano. No hay paz, amados hermanos, fuera de Cristo Jesús. No se engañen. Hay otro por qué. Porque nosotros tenemos a los discípulos en la Biblia como un ejemplo. Cuando usted se acuerda de aquellos hombres
Y también no voy a dejar de lado a aquellas mujeres fieles a Jesús que comenzaron a predicar de una u otra manera ese ejemplo para tu vida y para la mía, de que sí estamos llamados, porque hay ejemplo de que otros ya lo hicieron, a predicar la palabra. Lo podemos encontrar en Hechos 13, 1 al 5 para ustedes. Lo dejo para que lo anoten como referencia y encontrarán nombres de discípulos que nos dejan ejemplo de por qué hay que predicar la palabra de Dios. Solo les voy a leer el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y llegados al Salamia anunciaban, dice la palabra de Dios, en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque es mandato y porque los discípulos antes que nosotros dejaron ejemplo, pero también por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? Amén. Pero en serio, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. ¿Usted ama a Jesús? Amén. Bueno, esos amenes son intermitentes. El Señor es el único que tiene la capacidad para poder escuchar tu corazón. Yo solo tengo capacidad y a medio, porque soy medio sordo de este lado, para escuchar sus voces. Pero es Jesús el que escucha realmente un corazón genuino que dice: yo te amo. Yo te amo. Por amor a Jesús, es nuestro amor por el Señor y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas lo que motiva, lo que constriñe al hablarle a otros de Él. Dice 2 de Corintios, quiero eso, que me acompañen a leer esta porción, 2 de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué linda palabra, qué desafío en este día para tu vida y para la mía, cuando este versículo 15 nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay otro porqué. Hay recompensa por el servicio fiel, y lo deja establecido también el mismo apóstol Pablo cuando dijo que era necesario que él predicara el evangelio y que él recibiría un premio por hacerlo de manera voluntaria. Imagínense todos estos por qué para una pregunta a la cual mucha gente hoy en día se la sigue haciendo. ¿Por qué tengo yo que predicar el evangelio? Por todas estas razones. Y dice 1 Corintios 9, 16 y 17, lo voy a leer para ustedes en esta mañana: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay grande gozo, amados hermanos, y hay una corona que se ha de recibir por tener parte en traer a otros al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos la palabra de Dios, porque dice este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Todos y cada uno de estos por qué, amados hermanos, somos enviados para el crecimiento del reino de Dios. Y esto es cumplimiento total de lo que el Señor Jesús nos dispuso. Llamados a una misión, tenemos que vivirla con fidelidad. Pero finalmente el tercer enfoque tiene que ver con el resultado del llamado. El resultado del llamado nos invita a ver que son las buenas nuevas las que van a llegar a todos los lugares. Yo no sé si tienes algún testimonio de alguien que le hayas compartido, de algún amigo, de algún vecino, de algún familiar, la palabra, estando tan lejos. Y lo has hecho a través del Zoom, lo has hecho a través de alguna otra red social, del Facebook, tal vez videollamadas, en donde tú has podido compartir la palabra de Dios. ¿Y qué nivel de satisfacción a tu vida saber de que ese amigo o familiar ha venido a los pies de Cristo?
Creo que no hay ninguna recompensa mayor al sentir realmente el gozo y la plenitud de la labor realizada. Dice entonces Isaías 52, 9, 10, para poder ver este último enfoque, lo siguiente: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Imagínense, del Dios nuestro. Si usted toma el versículo 9, en la parte B, dice lo siguiente: porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y si usted, al igual que yo, profundiza un poquito más a entender el contexto histórico de esta porción de la Biblia, podemos darnos cuenta que se trata de ruinas. Las ruinas no se quedarían en ruinas, porque el Eterno ha confortado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. El pueblo de Dios pasó por muchos lamentables eventos de invasiones, de cautiverios, de maltrato, de violencia, y a través de la historia llegamos hasta lo que ocurrió en este siglo XX, en el tiempo de los nazis. Siempre hubo ese pueblo de Israel, tuvo grandes problemas. Y cuando vemos acá la voz de esperanza que llegaba a ese pueblo, y haciendo una analogía a la iglesia hoy por hoy, podemos entender algo importante: que esto de acá no significa que la reconstrucción, sea de personas o sea de paredes, haya acabado, pero significa que el Señor ha determinado efectuar esta redención, y por lo tanto la gente, la humanidad puede estar segura de que hombres y mujeres obedientes a Dios van a predicar la palabra, van a llevar esa voz de esperanza. En el tiempo de pandemia, como nunca antes visto, tal vez en las últimas décadas, se predicó el mensaje de esperanza, porque el dolor era tan grande, de que la gente estaba hambrienta de escuchar un mensaje. Y eso ocurrió para la iglesia. Y Dios seguirá tal vez trayendo más de estos eventos para que la iglesia realmente haga su función. El Señor le cerró la puerta a los templos y sacó a la gente de la iglesia, sacó a los cristianos de la iglesia y los llevó a predicar, como nunca antes se había visto. Y la gente predicaba, y la gente compartía un mensaje, y teníamos cultos de oración tal vez de 800 personas en un martes. Pero usted dice: wow, ¿y cómo antes no había eso? ¿Cómo antes, cuando era un culto presencial, habían 20, 30 personas? Y ahora, ¿por qué tanta necesidad? Porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce los eventos, Dios conoce la necesidad de una humanidad. Y este ritmo de violencia que está tomando el mundo entero va a traer un nuevo desafío a la iglesia para predicar la palabra. Vamos a seguir llevando esa palabra a todas las naciones. Se necesita, amados hermanos, de hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar ese mensaje de redención a todos aquellos que se mueren sin Cristo cada día. En este momento, mientras usted y yo estamos acá, ¿cuánta gente en el mundo se está muriendo sin Cristo Jesús? ¿Cuánta gente en los hospitales está muriendo, en sus casas, en accidentes, en asaltos, etcétera, etcétera? ¿Usted se imagina la gente que muere sin Cristo diariamente? La iglesia tiene que despertarse y predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Más que pensar en un programa, más que pensar en un evento, más que pensar simplemente en hechos consumibles dentro de un espacio, es realmente predicar la palabra a cuanta persona podamos. Dice el versículo 10 más adelante, en la primera parte: Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes. El brazo desnudo de Jehová advierte a los que se le oponen. Hay una advertencia a los que se le oponen a que la palabra se predique, a que las buenas nuevas se prediquen. Su brazo santo se desnuda para prepararse para la batalla contra los que se oponen a la santidad
y a la santidad de su pueblo. Su propósito santo no es solo que la gente observe la lealtad a su palabra. Alguien puede decir: esta es la palabra santa de Dios, yo soy fiel a esta palabra, y creo que el Señor va más allá en esta mañana. Más bien que se establezcan justicia, más bien que esta palabra sea realmente vivida y compartida por todos aquellos que profesamos ser hijos de Dios. Compartirla, predicarla, es a través de vivirla, es a través de establecer justicia, es realmente llevarle la palabra al necesitado. Pero finalmente este versículo nos encierra algo que tiene que ver con el desafío final. Y todos los confines de la tierra, todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos. Tal vez muchos dijeron: yo no pensé nunca ver a mi esposo sentado al lado mío en la iglesia. O nunca pensé que este hijo mío, que era tan testarudo, esté conmigo hoy en la iglesia. O nunca me imaginé que aquel amigo que vive fuera de este país llegara a los pies de Cristo. No existe en ningún momento la remota posibilidad de que usted considere que para Dios sea algo imposible. No hay. Más bien dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú realmente crees en el Señor, crees en esta promesa. La salvación que el Eterno ofrece no se limita en ningún momento al contexto histórico solo de Israel o Judea, de acuerdo a Isaías, sino que va más allá, incluye a todos los rincones de la tierra. La palabra de Dios llega a todos los rincones de la tierra. Y el propósito de nuestro Padre Celestial es que todos nosotros, sin importar qué parte del cuerpo seamos, estemos conscientes de nuestra misión, estemos conscientes de nuestro llamado, estemos conscientes de que es una tarea permanente que puede ser realizada de manera personal o de manera colectiva, pero cada uno de nosotros tendrá que responderle un día al Señor o lo mal que hayamos hecho en esta tierra mientras vivimos. Y termino con una anécdota que voy a leerla en esta mañana, de Stanley Jones. Él estuvo en la India cuando el parlamento de esa nación discutía una nueva constitución para el país. Una frase algo difícil de la constitución decía: se garantiza el derecho a la persona de profesar, practicar y propagar su fe. Algunos de los legisladores quisieron omitir la palabra propagar, solamente que la profese y la practique, mas no que la propague, la cual significaba que habría conversiones. Propagar tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con abarcar todo territorio, todo rincón. Durante el debate, un miembro del parlamento que profesaba el hinduismo se levantó y dijo: el deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana. Así que si no les das el derecho de propagarla, tampoco se les da el derecho de profesarla ni de practicarla. La frase en cuestión fue aprobada, pero en realidad lo que le llama la atención a Stanley Jones es lo siguiente: no es extraño que un político hindú viera lo que muchos cristianos no han reconocido, que el deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana. Finalmente él concluye lo siguiente: la conclusión práctica es esta: los que no propagan su fe no la practican y no tienen derecho de profesarla. Cerramos con broche de oro, porque si usted es cristiano, porque lo profesa y porque lo practica, debería de propagarlo. Porque si no lo propaga, entonces ¿qué practica y qué profesa? Lo uno no puede ir desligado de lo otro. Si somos hijos de Dios,
si somos cristianos, si nos identificamos como hijos de Dios, si practicamos la relación con Cristo, si le decimos a la gente a nuestro alrededor que somos cristianos, por lo tanto tú y yo debemos de cumplir esa visión. Alcanzar almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Puesto en pie, amado hermano, y cierra tus ojos. Y quiero que te enfoques en lo que hoy el Señor trae a tu vida como a la mía. En realidad un desafío. Y creo que el Señor, conocedor de lo más profundo de nuestro ser, sabe por qué razón lo hace en un momento como este. Tal vez tú no te estás dando cuenta de que te estás enfriando en ciertos tópicos o hitos importantes de la vida cristiana. Tal vez eres un buen esposo, una buena esposa, eres un buen hijo, un buen trabajador, te identificas como una persona con principios cristocéntricos que los cumples a cabalidad y todo lo demás. Pero de repente no te interesa propagar. ¿Para qué sería eso? Si no me interesa propagar, significa que no me interesa que más vengan a Cristo. Y esa no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia tiene que ver con una acción imperativa de ir y hacer discípulos, predicando, discipulando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que en esta mañana tú ahí en ese lugar, sin importar la edad, sin importar realmente el contexto al cual te debas, si eres soltero, eres casado, viudo, divorciado, sin importar eso, sino que te concentres en que eres un hijo de Dios. Y que los hijos de Dios estamos llamados a vivir en obediencia a su mandato, a su disposición. Y en esta mañana Él nos está recordando que tú y yo hemos sido llamados, pero no solo llamados para estar entre cuatro paredes, sino que fuimos llamados para ser enviados. Porque muchas personas a tu alrededor hoy necesitan que tú realmente te comportes como un pregonero, como un atalaya, que te comportes como un embajador de Cristo en esta tierra y llevando el mensaje de salvación. Si queremos ver mejores días, si es que cabe la expresión, desde una esperanza humana a nuestro alrededor, la única manera es llevando la palabra de Dios a toda familia. Si queremos ver familias fuertes, para ver una sociedad fuerte, necesitamos llevar la palabra a las familias. Y se tiene que empezar por los más pequeños. Se tiene que comenzar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. El diablo está haciendo un excelente trabajo, porque cada vez que ves a un drogadicto en la calle perdiéndose en ese vicio, es porque alguien se te adelantó ya. Alguien le compartió el mensaje de las tinieblas. Y tú que tienes el mensaje de la luz, tú y yo que tenemos el mensaje de salvación, lo estamos guardando en vez de compartirlo. Hoy el Señor te desafía a que no guardes más el mensaje, sino que lo compartamos. Ahí donde tú te debes, ahí en ese lugar pequeño de repente que puede ser tu vecindario, comencemos predicando en nuestra Jerusalén. Si queremos ver una mejor sociedad, necesitamos predicar más la palabra de Dios. Si queremos ver menos caos en el medio, significa que Dios tiene que abarcar muchos más lugares a través de un mensaje que tú y yo podamos compartir. Cuando el Señor en el inicio vio que la tierra estaba en caos y en desorden, en oscuridad, el Señor fue y llevó orden y puso cada cosa en su lugar. Tal vez estamos viendo así hoy por hoy nuestro entorno. Por eso llevemos el mensaje de la luz, el mensaje de las buenas nuevas noticias, el mensaje de Cristo Jesús. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por la vida, por la salud, por el bienestar. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de recibir en esta mañana esa palabra tuya. Esa palabra que edifica, esa palabra que nutre, esa palabra que conforta, pero también que confronta. Aquella palabra que cala lo más profundo de nuestro ser, aquella palabra que corta más profundo que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que conoce el pensamiento y la intención del corazón. A ti, Señor, te agradecemos porque es tu palabra la que ha recibido hoy tu pueblo. Es la palabra que hemos recibido como hijos tuyos y por eso te agradecemos. Gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo no alabarte y cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, mi Dios y mi Rey? ¿Cómo no darte gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús? Alabado sea tu nombre, mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que en esta mañana recibieron tu mensaje. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo está ministrando las vidas de cada uno de los que estamos acá, de aquellos que están en casa, de aquellos que están participando de este culto en línea también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo, mi Dios y mi Rey. Que el desafío que hoy recibimos, Señor, sea tan real, que tomemos acciones inmediatas a la luz de lo que tú nos has comunicado en este día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tenemos un llamado y tenemos una misión y tú nos has desafiado a vivirla en fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos.